Usted escucha El Radar de los Barrios con Jesús Torrealba, una voz para abrir espacios y lograr encuentros. Por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios y seguimos transmitiendo en vivo, en directo, las incidencias de la marcha de los trabajadores sidoristas. En realidad, la marcha del pueblo de Guayana contra las agresiones de la burocracia gubernamental y en defensa de sus derechos laborales, de sus derechos sociales. Tenemos en línea simultáneamente a José Luis Alcócer, quien es dirigente de SUTIS Ciudad Bolívar, y a Rubén González, presidente del sindicato de Ferrominera del Orinoco, amigo nuestro y persona con la que hemos compartido diversas luchas. José Luis, bienvenido al Radar de los Barrios. Dinos en tu opinión, ¿qué está pasando en este momento y cuáles son las perspectivas más allá de la marcha de hoy? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo, y a todos los que escuchan el Radar de los Barrios. Estamos en la Plaza del Hierro en estos momentos en Puerto Ordaz, donde finalizó la marcha. Se están concentrando los trabajadores, pero esto no es más que una respuesta de los trabajadores y del pueblo, porque aquí se incorporaron también dirigentes políticos que no vinieron a hacer proselitismo, sino como ciudadanos, pues, incorporados en esta marcha, estudiantes, los dirigentes sindicales de otra parte del país que vinieron, toda la dirigencia de acá, de la zona del Hierro, todo el pueblo alrededor pues del reclamo del sindicato SUTIS. Y aprovecho para saludar a Rubén González, que está allí, que en una demostración de humildad fue al portón de Sidor, a pesar de que muchos de los que estaban allí en su momento no lo apoyaron a él. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo importante es que en la movilización de hoy no solamente se está dando respuesta a lo que dijo Diosdado Cabello, porque fue a insultar a toda una masa trabajadora que durante años, este año Sidor cumplió 52 años de la primera colada, y desde ese momento hasta los trabajadores lo que hemos hecho es fabricar el mejor acero del mundo. Asistimos a nuestro puesto de trabajo y mal puede decir que después de 4 años del contrato colectivo vencido, a decir que nosotros estamos haciendo exigencia desproporcionada, cuando él mismo, que fue director de Sidor durante casi 3 años, jamás asistió a una reunión de junta directiva y hizo poco por la empresa y mucho menos por los trabajadores. Entonces, los trabajadores estamos aquí, está pautada una reunión para esta tarde que la convocó el Ministerio del Trabajo. Bueno, todo va a depender de la capacidad de entender al pueblo que tenga el gobierno nacional. Algunos compañeros tenían dudas, pero yo no sé si después de anoche de la locución del propio presidente Maduro le quedó alguna duda de lo que significa este gobierno militarista, prepotente, es decir, que eso de obrerista yo creo que quedó bastante lejos. Entonces, los trabajadores estamos aquí en estos momentos en la Plaza del Hierro, en plena solidaridad con todos los dirigentes, con todos los trabajadores, con la gente del pueblo que se ha acercado a apoyarnos, y vamos a continuar en nuestra lucha. Muchísimas gracias a José Luis Alcócer, delegado de SUTIS Ciudad Bolívar. Y ahora vamos a tener el placer de escuchar a mi hermano, a mi compañero de luchas, a mi admirado Rubén González. Rubén González es una persona que, él fue dirigente del PSUV, él fue concejal electo en las listas del PSUV, él fue electo secretario general del sindicato de Ferrominera en la primera oportunidad, postulado por el PSUV, pero liderando las luchas de sus hermanos de clase, se tuvo que enfrentar a la burocracia gubernamental, fue preso, fue juzgado, fue sacado de esa situación por la solidaridad de los hermanos de clase de todo el país, y hoy está allí en solidaridad con los sidoristas en su condición de secretario general reelecto del sindicato de Ferrominera. Rubén, bienvenido a esta tu casa, el Radar de los Barrios. Hermano, dinos desde tu perspectiva, ¿qué está pasando allí y cuál es el horizonte de lucha que tiene el movimiento laboral en Guayana y en toda Venezuela? Te escuchamos. Bueno, pues primeramente darle gracias a Dios, chicos, por el espacio que me brinda, y gracias siempre por ese apoyo irrestricto pues que hemos tenido del Radar de los Barrios para llevar pues el mensaje de solidaridad, el mensaje de lucha combativa a todo lo largo y ancho pues de nuestro estado venezolano. Realmente te puedo decir, chicos, que allí lo más importante que debe de entender toda la dirigencia sindical,
que más allá de las diferencias políticas e ideológicas que debemos tener, la gran coincidencia en, bueno, que nos eligieron los trabajadores para defender sus intereses, y eso es lo que debemos hacer. Yo estuve preso porque tuve 16 días en una huelga allí defendiendo los intereses de los trabajadores. Bueno, y no tengo ningún problema, o sea, de asumir cualquier responsabilidad, sea de la índole que sea, sencillamente para la ejecución de mi labor como secretario general de Cintra Ferrominera. Desde Cintra Ferrominera tuvimos los portones, hemos estado siendo solidarios también con los siderúrgicos, porque creemos que Diosdado Cabello vino aquí a ofender pues a los trabajadores, vino a ofender a la dirigencia sindical. Aquí no se trata de rojos, amarillos o azules, aquí se trata de la dignidad de los trabajadores, y que estas empresas no están en estas condiciones sencillamente porque fueron los trabajadores que la pusieron en esas condiciones. Es la mala gerencia, la mala administración de cada una de estas empresas que la ha conllevado al colapso total. Entonces no le pueden poner en los hombros una responsabilidad a los trabajadores que no la tienen. Por lo tanto, yo creo que allí el gobierno nacional debe rectificar, y si realmente ellos hablan de obreristas que se arrestean con los trabajadores, o sea, hasta el momento es un dicho, pero en el hecho están bien lejos, porque lo que hacen es agredir a los trabajadores. Hoy apareció Guayana militarizada totalmente, con tanquetas, trajeron 1.600 soldados. Bueno, ¿para qué? Para decirle a los siderúrgicos que no pueden marchar, para decirle a la clase obrera que no pueden marchar, para decirle al pueblo de Guayana que no pueden marchar. Bueno, se marchará y seguiremos marchando porque tenemos dignidad, porque realmente tenemos la razón, y el gobierno nacional debe de entender que si realmente quiere la paz como ellos la pregonan, tiene que ir a un diálogo justo con los siderúrgicos y con todas las empresas de Guayana, donde realmente se tomen en consideración los liderazgos genuinos que están en cada uno de estas empresas para llegar a los acuerdos. No pueden pasar por encima de los liderazgos que están allí. Yo muy particularmente, yo te puedo decir que como combativo y como persona de lucha sindical, solidario totalmente con la clase obrera, con los trabajadores, con la dirigencia sindical genuina que representa a los trabajadores, bueno, porque esa es parte de lo que es realmente mi lucha que he emprendido, y le doy gracias a Dios, chicos, por todos los medios de comunicación, especialmente a usted que siempre ha estado muy pendiente, bueno, por llevar ese mensaje a todo el conglomerado, a todo lo que es el Estado venezolano, para que puedan ver que este gobierno día a día, o sea, el militarismo se ha ensañado en contra más de nuestro pueblo venezolano, y que lo que queremos es vivir en paz. Y cuando hablamos de paz, no es la paz que ellos pregonan, porque hablan de paz en una mesa y agreden a los trabajadores, agreden al colectivo, agreden a los estudiantes, agreden a los activistas políticos, meten presos a los que realmente no deben meter, sino que sencillamente es un lineamiento político partidista que le dan a los jueces, que le dan a los fiscales, para, como se dice, cumplan una línea política del partido, y que sencillamente al final no se haga justicia, sino una gran injusticia. Por lo tanto, desde aquí de Guayana y desde acá, desde todo esta marcha hermosa que tuvieron todos los científicos, con todos los equipos y con todos los sindicatos, bueno, seguiremos en la calle, seguiremos dando la pelea para que realmente la dignidad de los trabajadores sea respetada. Muchísimas gracias a mi hermano Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera del Orinoco. Rubén González estuvo 16 días al frente de una huelga y por eso le clavaron 17 meses preso. ¿Oyeron? 16 días en huelga y 17 meses preso. Y fue sometido a 2 procesos judiciales. Al final tuvieron que soltarlo por su indeclinable postura, por su irreductible postura de honestidad revolucionaria. Debo decirlo, sí, Rubén González es un revolucionario de verdad. Rubén González no está en contra del gobierno porque le tema los cambios. No, él está en contra de la burocracia gobernera, porque en este país hacen falta cambios de verdad en democracia y libertad que este gobierno no quiere hacer, no puede hacer, no le nace hacer, porque ellos no se deben al pueblo, ellos se deben, bueno, a las complicidades como las que vimos ayer, pues, en la telenovela de Aruba, ¿no? A ellos
Eso es lo que les interesa, pero el dolor del pueblo, la necesidad del pueblo, el hambre del pueblo, eso para ellos es un tema menor, ¿no? Ellos han sometido a este país a un paquetazo económico, ellos han devaluado la moneda, ellos han subido los precios, ellos han subido las tarifas de los servicios públicos fundamentales, ellos han deteriorado la calidad del empleo, ellos han condenado a este país a una situación de privación, de necesidad insólita en un país petrolero con tanto dinero, con tantos recursos. Bueno, frente a esa situación se produce esta respuesta clara y firme de todo un pueblo. Ustedes escucharon, son chavistas, son opositores, son independientes, y debo decir algo para terminar el programa de hoy. Hay alguna gente que, yo creo que con alguna razón, por cierto, porque la directiva chavista, que es mayoría en el sindicato de SUTIS, ha tenido muchas inconsecuencias a lo largo de los últimos 4 años. Eso es absolutamente cierto. Y entonces hay desconfianzas, ¿no? Y dicen, pero bueno, y entonces, esos son los mismos tipos que hace unos años, cuando nacionalizaron la empresa, dijeron, sí, así es que se gobierna, y no han salido de esa imagen. Bueno, yo estuve ahí, ¿saben? Yo estuve allí, yo estuve en ese momento. En ese momento había 600 personas diciendo así es que se gobierna. Hoy, en la mañana, arrancando la marcha, había más de 6.000 trabajadores con sus esposas, con sus hijos, enfrentando esta situación y diciendo así es que se protesta. Bueno, de eso se trata de construir unidad nacional para enfrentar el adversario común, que es esa burocracia prepotente, ineficiente y corrupta que desgobierna el país. Entonces, bueno, vamos a estar recordando el momento en que estos dijeron, así es que se gobierna. Bueno, yo también podría recordar aquel diciembre de 1998, cuando la clase media venezolana votó por Chávez supuestamente para castigar a Deyko Pey, sin darse cuenta que nos estábamos castigando a todos por 15 años. De eso no se trata, ese no es el punto. El punto es que hay que unir pueblo con pueblo, ciudadano con ciudadano, comunidad con comunidad, para hacer frente de manera eficiente y derrotar al enemigo común, que es esa burguesía apátrida, esa boliburguesía apátrida. ¿Y saben por qué les digo así? Porque apátrida es todo aquel que finge conmoverse con tragedias lejanas, pero que no se conmueve, no se solidariza con el dolor de verdad del pueblo venezolano. Ahí están con el tema de la Franja de Gaza y la Franja de Gaza y la Franja de Gaza. Claro que a mí me duele lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Claro que creo que hay que parar la masacre en la Franja de Gaza. Pero yo creo que la primera masacre que tenemos que parar nosotros es la que está ocurriendo en nuestras calles, es la que está ocurriendo en nuestros barrios. Chicos, hace unos días, el 24 de julio, el titular de Últimas Noticias es que Maduro iba a enviar medicinas y alimentos a la Franja de Gaza. ¿Habráse visto semejante cinismo en este país donde los venezolanos tenemos que hacer colas de 4, 6, 8, 18 y más horas para comprar 2 paquetes de harina de maíz precocida o 2 potes de aceite? En este país donde la gente se va a los mercales a dormir de un día para otro para poder alcanzar alguno de los primeros 500 números, para poder comprar algún producto de primera necesidad. En este país en el que los venezolanos están muriendo de mengua en hospitales que no tienen medicinas, en este país ese señor va a enviar medicinas y alimentos a la Franja de Gaza. ¿Qué te parece? Bueno, eso es ser apátrida, ¿no? Y frente a esa boliburguesía apátrida, tiene que haber unidad del pueblo, como esa que se está experimentando en este momento en Guayana y que le hemos brindado nosotros en vivo, en directo, en tiempo real, gracias a los amigos del Radar de los Barrios, convertido hoy en Agencia Comunitaria de Noticias. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio coordinó en la parte técnica Yelix Adonis, en el control técnico estuvo Jan Bururu Martínez, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía,
donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.